la palabra de Dios desde el Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Dios es más glorificado mientras más satisfechos estemos en Él. En vivo. En vivo. Al aire. Versículo 28 vamos a leer ese versículo y vamos a estar meditando bajo el tema cómo afrontar los problemas familiares. Este mes el pastor lo dijo que vamos a estar exponiendo temas familiares, vamos a estar hablando de la familia a través de las escrituras. Así que mis amables hermanos, les invitamos a que usted invite a sus amigos que puedan venir con nosotros los días martes y vamos a aprender todos juntos acerca de la familia. Así es que libro de Romanos capítulo 8 versículo 28 lo leemos. Cuando usted lo encuentre me puede contestar con un amén. Si no, pues está en nuestras pantallas y lo puede leer conmigo. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito, leámoslo otra vez. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son, oramos. Padre, prepara nuestro corazón, oh Dios, para poder recibir lo que tú quieres enseñarnos esta noche. Padre, hemos sido creados bajo un núcleo familiar. Tú creaste al hombre, tú hiciste a la mujer y nos diste como herencia a los hijos. Bajo todo esto nos has puesto como cabezas a los esposos y a las esposas como una ayuda idónea a la cual tú demandas que la cuidemos, que la amemos y la respetemos, al igual como tú, Cristo, amó a su iglesia. Y no solamente la amó, sino que se entregó por ella y pagó con precio de sangre por aquello que no valía nada, por aquello detestable. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, mis amables hermanos? Empezamos con el versículo 28 del libro de Romanos. ¿Qué dice? Y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos amamos a Dios esta noche? Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Antes de todo, comencemos conociendo el versículo que hemos leído. Este versículo dice, sabemos que Dios hace que todas las obras, que todas las cosas obren para bien. En su providencia, Dios maneja todos los acontecimientos de la vida, lo cual incluye el sufrimiento, la tentación, el pecado, con miras a nuestro beneficio temporal y eterno. Comencemos preguntándonos, ¿quién creó la familia? Yo creo que ningún cristiano, salvo ningún hombre y mujer que se deje llamar cristiano, tiene la mínima duda acerca de la creación de la familia y su origen. Sabemos que desde el principio Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Y dice también que vio Dios que el hombre, que no era bueno que el hombre estuviera solo, sino que Dios hace a la mujer y la da al hombre como su creación. Muy bien, entendamos las dos cosas. Dios creó al hombre, ¿cierto? Dios creó a la mujer, ambos creación de Dios, ambos hijos de Dios. Dios ama a su esposa, Dios ama a su esposo más de lo que usted puede amarla. Es su hija, es su hijo, es su creación. Dice la Biblia que del polvo Dios tomó al hombre, pero a la mujer la tomó de la costilla del hombre. Primero Dios creó tiempo, espacio y materia. Luego viene el hombre, el pecado y la redención. En el libro de Génesis capítulo 2 versículo 18
Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esa primera unión se convirtió en el patrón y el propósito de todos los matrimonios a seguir. Era la primera familia que Dios creó, fue la primera familia que Dios hizo. Y le puso tanta importancia, tanto amor, tanto cuidado, que dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El libro de Mateo capítulo 19 versículo 5. Dios formó la familia perfecta y justa en el huerto del Edén. No había necesidad de solucionar problemas en ese entonces, porque no los había. La familia se desbalancea desde el momento en que Satanás entra en el corazón del hombre y engaña al hombre. Cuando distorsiona la verdad dicha por Dios, desde ese momento el desbalance de la familia comenzó a crecer y a crecer. No había pasado mucho tiempo cuando Dios estaba castigando a la generación por la desobediencia. El libro de Génesis capítulo 2 versículo 18. Cuando le dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeráis, porque el día que comiereis, ciertamente, ¿qué dice? No es una opción, no es si el hombre quiere optar por hacerlo, es que no tiene que comer de ese fruto. ¿Qué es lo que pasa? El hombre desobedece, desagrada a Dios, y desde ese momento el desbalance entre Dios y el hombre se hizo inmenso, inalcanzable. No hay forma de poder balancear de nuevo si no hay un mediador entre el hombre y Dios. El corazón del hombre se desgració, se agravó, se hizo malo, se hizo perverso, que dice la Biblia que sus pensamientos iban de mal en peor. El hombre cae en desobediencia con Dios primeramente, antes que defraudar a cualquier persona a su lado, antes que defraudar a su esposo, antes que defraudar a su esposa, antes que defraudar a sus hijos. El hombre desagrada a Dios primeramente antes que cualquier persona que esté a nuestro entorno. Génesis capítulo 3 versículo 1 al 6 nos habla acerca de ello. Si el hombre en este caso ya es desobediente, ya es una creación caída, eso significa que el corazón del hombre es engañoso ya. Eso significa que por lo cual ya no puede decir verdad, ya no desea la verdad y solo la verdad, porque su corazón es engañoso, su corazón es malo. Aquí es donde comienza todo el problema familiar. Aquí comienza todo. Número 1, el hombre ya es malvado, ya no tiene buenas intenciones en sus corazones, en su corazón. Número 2, el deseo de la mujer es dominar todo lo que el hombre hace, o sea, quiere estar por encima de la autoridad que Dios le ha dado, que es la cabeza del hogar, por lo cual Dios le dijo: tus deseos serán sobre tu marido. O sea, que querrá estar antes, querrá ser la cabeza. Todo esto por la caída del hombre. A esta altura estamos prácticamente en serios problemas. Dice la Biblia que porque la paga del pecado es. Entonces, ¿qué se merece la primer familia creada por Dios a estas alturas? La muerte. ¿Qué se merece la primer familia creada por Dios? Que Dios la creó justa, que Dios la creó recta, que Dios la creó sin un mal pensamiento. El infierno, eso es lo que se merece. Y a estas alturas ya existen graves problemas entre el hombre y la mujer. Tanto así que el hombre ya no quiere una sola mujer, ya quiere 2, ya quiere 3, ya quiere 4. La mujer ya no está satisfecha por lo que el esposo pueda proveer, lo que él pueda hacer, sino que sus deseos van mucho más allá. La depravación del hombre. Ahora, tenemos ya enfrente un grave problema. El pecado ha llegado al corazón del hombre y la mujer, y por consecuencia de todo esto, tiene como resultado muerte. En todo esto surge
lo que es prácticamente el repudio del hombre a la mujer, ya que el hombre tiene un corazón lleno de ambición, lleno de malos deseos, llenos de cosas que ya no agradan a Dios, y quiere complacer sus propios deseos antes que complacer a Dios. En el principio creó Dios el hombre y la mujer. Los deseos del hombre eran complacer en todo a Dios antes de pecar. Inclusive en la forma en cómo ellos se trataban, agradaban a Dios porque no habían cometido pecado. Desde el momento en que ellos desobedecen, todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos van a hacer, va en contra de los pensamientos de Dios. Sus actitudes van en contra de los deseos de Dios. Sus deseos van en contra de la voluntad de Dios. Tanto así que se escondieron cuando escucharon que Dios llegó. Ya no querían mirar a Dios, les daba pena, les daba vergüenza, porque su corazón era malo por naturaleza. ¿Cómo se dio esto? Por una desobediencia, por no obedecer lo que Dios les dijo. Desde ese momento el hombre y la mujer están en desacuerdo, ambos están en peleas, ya no son compatibles. Por eso es que tenemos hoy tantos hombres y tantas mujeres buscando su hombre compatible y buscando su mujer compatible, lo cual es totalmente equivocado. Porque si usted busca la mujer compatible, entonces, ¿cómo vamos a formar la imagen de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo? No existe su esposa compatible, no existe su esposo compatible. Existe la mujer que Dios le va a regalar, que Dios le va a dar, para que aprenda a amarla como Cristo amó a la iglesia. Y vamos a hacer vamos a traer prácticamente el ejemplo más grande que podamos encontrar, y creo que el único perfecto, que es de Cristo y la esposa, que lo vamos a ver más adelante. Ante todo esto tiene que haber una intervención divina a todo lo que está pasando. Dios el Padre pone a Cristo como sustituto expiatorio para que el hombre y la mujer conozcan primeramente el perdón. Diga conmigo, perdón. Conozcan el perdón del Padre hacia el hombre. Y como resultado de ese perdón, el hombre perdona y la mujer perdona las ofensas y el defraude. Usted me puede decir, pero es difícil, es complicado. Vámonos al otro extremo. ¿Cómo verá Dios el perdón del pueblo hacia él? Lo mira asqueroso, lo mira detestable. Pero dice la Biblia que tan grande fue su amor que no escatimó tener a su hijo perfecto, lo entregó, lo crucificó por amor a algo que no valía la pena, a algo que estaba totalmente perdido, a algo que simplemente merecía ser castigada, su iglesia. Dios interviene con la salvación del hombre, porque prácticamente esta es la raíz de todos los males en el corazón. Al Dios salvar al hombre, Dios cambia el corazón del hombre. Entonces, automáticamente los deseos del hombre y la mujer van a ser diferentes. Automáticamente. No existe el cristiano que peca deliberadamente y su corazón no ha sido transformado. No se puede llamar cristiano. Tampoco existen grandes hombres de Dios. Existe un gran Dios y sus hombres en sus manos, pequeños hombres. Los problemas no fueron quitados. Cuando Dios salva al hombre y a la mujer, por consecuencia quedaron los problemas en la familia, por consecuencia de la desobediencia. Usted puede decir, sí, nuestra alma ha sido perdonada, nuestra alma ha sido salvada, pero dentro de todo esto hay un relajo grande, con lo cual usted y yo tenemos que lidiar todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, y son los problemas que llegan a la familia, que atacan
Y no solamente eso, sino que el proveedor de todo esto es Satanás desde el principio. Satanás distorsionó la verdad que Dios dijo. Satanás distorsionó lo que Dios le dijo al hombre y a la mujer. Y Satanás sigue distorsionando lo que Dios quiere para usted y para mí. Quiere presentarnos un plan mejor que el que Dios ya diseñó. Quiere darnos algo aparentemente mejor que lo que Dios nos ha dado. Y como somos tan frágiles a la vista y al corazón, que muchas veces nos dejamos llevar por las ofertas, como la primera familia se dejó llevar. Y ahí comenzamos a perder, y ahí comenzamos a desviarnos, y ahí comenzamos a desbalancearlos de la familia que Dios quiere que seamos. El hombre y la mujer que Dios quiere que seamos. Dios interviene salvíficamente ante este gran problema, porque es un problema de muerte, no es un problema simplemente que te perdono y ya no. Tiene que haber algo más grande que eso, y es la muerte de alguien. Y esa muerte de alguien ningún hombre puede calificar, porque todos se desviaron, sino que hay uno solo que califica, y ese es Cristo Jesús. Y paga este gran problema, soluciona este gran problema con su sangre. Dice la Biblia que su sangre nos limpia de todo pecado, toda desobediencia. Su sangre lava nuestras almas. Y por ende, somos personas diferentes. Ahora, cuando el hombre es salvado y la mujer es salvado, aquí es donde vamos a entrar prácticamente al tema de esta noche. ¿Cómo solucionar los problemas dentro del hogar? Número 1, como esposo y esposa, debemos correr nuestra mirada al principio de la creación y asumir el rol que Dios depositó en el corazón de ese entonces esposo. Si asumimos ese rol de esposo desde el principio y lo traemos al día de hoy, tendremos matrimonios diferentes. Tendremos matrimonios que realmente vamos a exaltar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque número 1, reconocer el rol como esposo. ¿Por qué les digo esto? Porque el libro de Efesios capítulo 5 versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Algunas veces cuando se predica acerca de las esposas dicen pues sentirse hasta cierto punto triste porque cuando se habla de la sumisión piensan que va a ser un jefe mandándoles, pero veamos más claro el punto entre ambos. Dice la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo. Ok, vámonos mucho más allá, la comparación que está haciendo. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Aclaremos más la mente en este punto. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Exacto. Puso su vida, lo mejor de él, su vida, por amor ¿a quién? A la iglesia, por amor a usted y a mí. Surge otra pregunta entonces: ¿merecíamos que Cristo muriera en nuestro lugar? No lo merecíamos de ninguna manera. Y dice la Biblia: y se entregó a sí mismo por ella. Está muy difícil, complicado, humanamente hablando. Porque si tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, y que no escatimó lo que él tenía en el cielo con el Padre, sino que bajó
y tomó todas nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias, las cargó en sí mismo, cargó nuestras maletas de pecado y se crucifica. Así fue el amor de Dios para su esposa, para su novia, tan grande que tuvo que entregar su vida, tan gloriosa que un día usted y yo no pararemos de darle gloria cuando estemos cara a cara. No me puedo imaginar ese día. Va a ser tan hermoso que mi pensamiento se queda tan corto. Va a ser tan maravilloso que mi pensamiento es tan chiquito que no puedo imaginar ni la mínima parte de la felicidad que usted y yo vamos a tener en ese día cuando estemos cara a cara con el Maestro, con nuestro Padre, con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Porque no lo merecíamos, no lo merecemos. Mas tan grande fue su amor que quiso amarnos de esa manera, que quiso entregarse por nuestras vidas, quiso lavar nuestros pecados con su sangre y amarnos así, sus hijos, y amarnos así, su pueblo, su iglesia, su esposa. Y usted me puede preguntar, ¿y entonces qué tiene que ver todo esto? Que ¿cómo afrontar los problemas de nuestros hogares? Mis amables hermanos, el punto principal es que si usted y yo tenemos a Cristo como nuestro centro, número uno, antes de hablar, vamos a pensarlo. Número dos, antes de actuar, vamos a pensar cómo actuó Cristo. Número tres, vamos a meditar nuestras acciones. Y entonces vamos a comenzar a dirigirnos para poder guiar. Recuérdense que los esposos son los guías espirituales del hogar. Y como los guías espirituales tienen toda la responsabilidad, en este punto no cabe la haraganería de no estudiar la palabra de Dios, porque ¿cómo vamos a enseñar si no hemos aprendido? Porque ¿cómo vamos a dirigir si no conocemos el camino? ¿Cómo vamos a mostrarles si no conocemos? Y ahí la gran responsabilidad. Si usted y yo nos guiamos a través del Evangelio y comenzamos a caminar conforme al Evangelio, todo lo que sucede en nuestros hogares, como leíamos el primer versículo, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Si un problema se nos hace muy difícil y muy grande, sabemos que de eso tenemos que sacar provecho para su gloria. Vamos a saber pensar, saber actuar, y de esa manera pensando que si lo que vamos a hacer agradaría a Dios. Y número 4, sabiendo que la persona a quien Dios nos ha confiado amar también es su hija. Y recuerden esto, un día Dios nos pedirá cuenta a los esposos de cómo tratamos a su hija. Es su creación, igual que nosotros. Dice la Biblia que hay de aquel que haga tropezar a uno de estos, ¿qué dice? Pequeñitos. Cuando habla de eso, habla del hombre y de la mujer, ambos. Hay de nosotros si no sabemos guiar. Dice el versículo: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dije al principio, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Quiero leerles un párrafo que escribió John James. Es uno de los pastores que también Dios ha usado mucho. Dice: la condición moral de la iglesia antes de la obra redentora era detestable. A pesar de ello, él sintió compasión por su bienestar, sin que su corrupción le repugnara, para redimirla. No solo empleó su poder y sabiduría, sino que se entregó a sí mismo en manos de la justicia divina.
fue el sacrificio expiatorio y el rescate. Pagó con su sangre. Su amor era más fuerte. Era un amor que las muchas aguas no pueden apagar. Y termina relatando el versículo de Cantares capítulo 8 versículo 7. El esposo siempre debe estar a la disposición al igual que Cristo. ¿No es cierto que usted y yo, cuando tenemos momentos difíciles, a quién es el primero que acudimos? A Dios. Y déjenme decirle una cosa: Dios no se tapa los oídos cuando un hijo cae de rodillas. Dios no se tapa los oídos cuando una hija le clama por fuerza, por fortaleza, por ayuda. Es más, Él está atento a nuestras oraciones. Él está atento a nuestras súplicas. Él está atento a nuestras peticiones. Él está atento a lo que nosotros le queremos decir. Él no va a cerrar sus oídos. Más bien Él nos va a prestar toda la atención. Porque si Él no prestaría toda la atención, entonces ¿para qué fue Cristo a la cruz del Calvario? Si descuidaría algo que llevó también en la cruz del Calvario, que fueron nuestras dolencias, que fueron nuestras preocupaciones y que fueron nuestros problemas, no estaría siendo eficiente el sacrificio de Cristo, completo el sacrificio de Cristo. Quedaría falso su sacrificio. ¿Qué hijo es que si le acerca al padre y le pide pan, éste le dará una piedra? ¿O qué hijo si le pide un pescado le va a dar una serpiente? Ninguno. Así es el Padre, nuestro Padre. Número 2, como esposo deben tener caridad, al igual que Cristo. Debe ser guía espiritual. Debe tener la palabra de Dios imprentada en su corazón para poder responder a cualquier pregunta, a cualquier incógnita o cualquier cosa que se presente. De esa manera su rol como esposo y cabeza se hace más ligero en el hogar, porque tiene una guía. No tenemos humanamente ejemplos a seguir. No hay el matrimonio ejemplo a seguir. Simplemente hay uno que se llama Cristo y su iglesia, que se entregó a sí mismo, la amó tanto que dio su vida. Es el único ejemplo que podemos poner. Hay tantos de grandes hombres, pero ocuparon mentiras para poder llegar a tener lo que querían. Cristo ocupó la verdad porque Él es verdad, y caminó en verdad, y amó a la iglesia en verdad, no falsamente. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborrece jamás a su cuerpo, a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo, un solo cuerpo. Mis amables hermanos, el tener la ley en nuestros corazones nos ayuda a mantener nuestro orgullo por el suelo. Ya no vamos a desear lo que nosotros queremos para nosotros mismos, sino que vamos a desear lo que Dios quiere para nosotros en familia. Entender que Cristo amó sin condición y que su amor lo llevó a la muerte, así de grande debe hacer lo que usted y yo respondemos como amor. Así de grande. Parece difícil, sí, pero es que las cosas no son terrenales, son espirituales, y las vamos a lograr espiritualmente. Las vamos a lograr doblando nuestras rodillas y descargando todo lo que nosotros somos, y que sea Cristo obrando en nuestras vidas, y que sea Cristo llenando nuestros corazones, que sea Cristo guiándonos para poder caminar. La familia
es un núcleo donde debería existir y abundar el respeto, el amor, el temor y la transparencia, la lealtad, porque todo esto agrada a Dios y es como Cristo amó a la iglesia. La cruz es el lugar perfecto para solucionar todos los problemas. Habiendo dicho esto, por el hecho es que todo esto fue solucionado hace más de 2000 años atrás. Y todas esas soluciones simplemente tenemos que hacerlas nuestras y saber guiarnos. La cruz nos recuerda que era nuestro lugar, pero que alguien nos amó, se puso en nuestro lugar, Cristo. Y tanto nos amó que su sangre derramó por nosotros. Mis amables hermanos y mujeres, tenemos un patrón perfecto a seguir. Y ese patrón se llama Cristo y su iglesia. Cristo es la cabeza y maestro. Se nos ha sido dado el más grande privilegio de ser padres, aquellos que lo somos y aquellos que no, un día también lo serán. Y es el privilegio más hermoso que podemos tener. Y el principal ministerio como hombres, ser sacerdotes del hogar. Porque ¿cómo vamos a dirigir un grupo de personas si no sabemos dirigir unas pequeñas personas, unas cuantas personas? ¿Cómo vamos a enseñar afuera cuando nuestro hogar está cayendo? ¿Cómo vamos a enseñar lo que en casa no se vive? No se puede. Si nos confió el amar a la mujer, creación de Dios, y que Dios ama más que cualquier esposo. Usted dice, no, yo amo mucho a mi esposa, yo la amo mucho. Déjeme decirle que hay alguien que la ama más que usted y yo, y ese se llama Cristo. Porque al igual que usted es creación de Dios, también su esposa es creación de Dios. Y vuelvo y repito la frase: Dios un día pedirá cuenta de cómo usted trató a su esposo y de cómo usted trató a su esposa. Créame que lo va a dar. Créame que lo va a dar. Y los que tenemos hijos, la responsabilidad más grande y el honor más grande que Dios nos ha dado es poder criar a sus hijos dentro de toda cosa que Dios nos da. Ese es uno de los privilegios más grandes, porque estamos de igual manera guiando a su mismo pueblo a toda verdad y a toda justicia. La Biblia dice: instruye al niño en su camino para que cuando éste sea, no se aparte. No se aparte. Y esa es la responsabilidad de todo hogar, de todo hombre y toda mujer. De tal manera que, mis amables hermanos, el punto de partida es Cristo para toda solución. Ese es el punto de partida. Si usted quiere afrontar sus problemas con sus propias fuerzas, no lo va a lograr, se va a cansar, va a bajar sus brazos, no va a poder seguir, se va a dar por vencido. Pero si lo hace bajo el ojo de Dios, es porque usted está reconociendo que si hay alguien superior a usted y que ese sí puede levantarlo desde donde está y puede pararlo y decirle: ¿sabes qué? Tú no puedes, pero yo sí puedo hacer todo lo que para el hombre es imposible. Para Dios todo es. Dele un fuerte aplauso al Señor en acción de gracias. Padre, te damos gracias, oh Dios, por este privilegio tan grande, tan enorme que nos das. Y es de exaltar tu nombre, oh Dios, de saber que no hay nada, no hay nadie a quien podamos acudir, sino solamente Cristo Jesús. Romanos capítulo
capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.